En plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos temía que el enemigo pudiera controlar la mente humana, la CIA inició uno de los proyectos más polémicos y secretos de su historia. Lo llamaron MK Ultra, un programa que pretendía manipular pensamientos, borrar memorias, inducir obediencia y entender si la mente humana podía romperse y reconstruirse a voluntad. Un documental que nos obligará a preguntarnos: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la seguridad nacional? La Guerra Fría entra en su fase más paranoica. Estados Unidos observa cómo sus soldados regresan de los campos de prisioneros en Corea, transformados. Algunos hablan como defensores del comunismo, otros critican abiertamente al gobierno estadounidense, y muchos parecen repetir discursos ideológicos que nunca antes habían expresado. La prensa lo llama lavado de cerebro. Washington entra en pánico. Para la CIA, aquello no podía ser casualidad. Los interrogatorios militares concluyen que los soviéticos y los chinos podrían haber desarrollado un método para romper y reconstruir la voluntad humana. Lo llamaron brainwashing, control mental. En pleno clima de terror nuclear, la idea de que el enemigo pudiera reprogramar personas era simplemente intolerable. El 13 de abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, firma un proyecto clasificado con un nivel máximo de secrecía, MK Ultra. Su objetivo oficial: investigar sustancias y métodos capaces de controlar la mente humana. Su objetivo real: descubrir si podían destruir una personalidad, modificarla, manipularla, programar conductas y crear obediencia absoluta. Era la carrera por dominar la mente, el arma definitiva. La dirección del programa se entrega a un hombre singular, Sidney Gottlieb, un químico brillante, con doctorado, disciplinado, creativo y capaz de cruzar cualquier límite moral si creía que el país lo necesitaba. Gottlieb no vestía como un espía. Prefería sandalias, meditación y agricultura orgánica. Pero detrás de esa apariencia tranquila, diseñó el programa más perturbador en la historia de Estados Unidos. Gottlieb estaba convencido de que la única manera de entender la mente era rompiéndola primero. Bajo su liderazgo se definieron las líneas centrales: inducir amnesia mediante drogas y electroshock, crear confusión o docilidad extrema con sustancias psicotrópicas, destruir identidades mediante aislación, privación sensorial y repetición auditiva, manipular emociones, desde euforia hasta terror, experimentar sin consentimiento, incluso con ciudadanos estadounidenses. El programa abarcó más de 149 subproyectos, involucró universidades, hospitales, prisiones y laboratorios clandestinos. Y todo bajo una sola pregunta: ¿podemos convertir a una persona en algo totalmente nuevo? El LSD, recién descubierto, se convierte en la estrella del programa. Agentes, soldados, presos e incluso ciudadanos comunes fueron drogados sin su consentimiento. En un bar de San Francisco, la CIA instaló burdeles falsos conocidos como Operation Midnight Climax, donde prostitutas contratadas por la agencia llevaban hombres a cuartos especialmente preparados. Allí, los sujetos eran intoxicados con LSD, mientras detrás de un espejo falso, agentes observaban cada reacción. El objetivo: descubrir si el LSD podía romper la voluntad humana, borrar recuerdos o inducir confesiones. Pero los experimentos no se limitaron a drogas psicodélicas.
Se probaron sedantes, estimulantes, electrochoques intensificados y privación sensorial. MK Ultra no fue un laboratorio escondido en un sótano de la CIA. Fue una red gigantesca, oculta a plena vista. A través de organizaciones pantalla, como la Society for the Investigation of Human Ecology, la CIA canalizó fondos hacia más de 80 instituciones, universidades de prestigio, hospitales públicos, clínicas psiquiátricas, prisiones e incluso centros de investigación infantil. Lo más inquietante, la mayoría de los investigadores nunca supieron que estaban trabajando para la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Creían que sus experimentos formaban parte de estudios médicos avanzados, cuando en realidad eran piezas de un proyecto de control mental. Se financiaron pruebas con LSD administrado a pacientes psiquiátricos sin consentimiento, privación sensorial en cámaras completas, aislamiento prolongado con cascos insonorizados, hipnosis combinada con drogas, electroshocks modificados para intensificar daño neurológico, compuestos químicos que alteraban memoria, miedo y voluntad. Para los académicos, eran estudios sobre percepción, investigaciones sobre patrones de conducta o ensayos clínicos experimentales. Para la CIA, eran pruebas para reescribir la mente humana. Entre todas estas instituciones, un nombre destaca por el horror de sus métodos: el psiquiatra Donald Ewen Cameron, director del Allen Memorial Institute en Montreal. Cameron era prestigioso, citado, respetado. Había sido presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana y asesor de la ONU. Pero sus ambiciones lo cegaron. Financiado secretamente por la CIA, desarrolló un procedimiento al que llamó depatterning, la eliminación total de las estructuras mentales de un paciente. Su teoría era simple y aterradora. Para reconstruir una mente sana, primero debía destruir la anterior. Cameron sometía a los pacientes a electroshocks masivos de 20 a 40 veces la intensidad usada normalmente, drogas paralizantes como curare para mantenerlos inmóviles, dosis altas de LSD repetidas durante semanas, privación sensorial prolongada, reproducción continua de mensajes grabados hasta 20 horas al día durante meses enteros. Era un intento de borrar recuerdos, identidad, lenguaje, emociones, colocando al paciente en un estado regresivo, como un lienzo en blanco humano. Cameron afirmaba que después podría reprogramarlos con mensajes positivos, pero no funcionó. Nunca funcionó. Lo único que logró fueron memorias destruidas, ansiedad crónica, daño cerebral irreversible, familias arruinadas, vidas completamente fracturadas. Algunos pacientes olvidaron cómo caminar, otros cómo hablar, otros incluso quiénes eran sus hijos. Punto anterior. Cameron nunca admitió errores. La CIA nunca lo detuvo. Las víctimas nunca recibieron advertencias ni explicaciones, y aunque su trabajo fue presentado como tratamiento psiquiátrico, en realidad fue uno de los episodios más oscuros en la historia médica moderna. Entre todas las sombras de MK Ultra, ninguna es tan inquietante como la historia de Frank Olson. Un caso que mezcla ciencia, secretos de Estado, paranoia y una muerte que, hasta hoy, sigue sin explicación oficial satisfactoria. Frank Olson era un científico brillante del ejército de Estados Unidos, especializado en guerra biológica. Trabajaba en Fort Detrick, el centro neurálgico de investigaciones químicas del país. No era un espía, no era un agente de campo. Era un científico, pero uno que sabía demasiado. Su trabajo lo exponía a información sobre interrogatorios,
técnicas de control mental y armas experimentales. Y esa información, combinada con su personalidad sensible, lo convertía en un hombre vulnerable dentro del oscuro universo de la CIA. En noviembre de 1953, Olson fue invitado a una reunión en una cabaña en las montañas de Maryland. Parecía un simple retiro laboral, pero en medio de la noche, sin advertencia, Sidney Gottlieb y su equipo decidieron realizar un experimento no autorizado. Vertieron LSD en las bebidas de varios asistentes, incluido Olson. Nadie les avisó. Nadie dio su consentimiento. Lo que siguió fue un colapso psicológico. En los días posteriores, Olson se volvió ansioso, paranoico, inestable. Confesó que quería dejar su trabajo, que había visto cosas que no podía soportar, que temía haber traicionado información sensible y que la CIA lo estaba vigilando. Para la agencia, ese era el peor escenario posible. Un científico con acceso a secretos de guerra biológica, emocionalmente vulnerable, hablando de renunciar. Preocupado por su estado, o preocupado por lo que pudiera decir, un colega de la CIA, Robert Lashbrook, acompañó a Olson a Nueva York para recibir ayuda psiquiátrica. Lo alojaron en el 10º piso del Hotel Statler. La madrugada del 28 de noviembre de 1953, algo ocurrió dentro de esa habitación. Los registros oficiales dicen que Olson, en un momento de angustia, corrió hacia la ventana y saltó. Pero la familia jamás creyó esa versión, y con el tiempo, más dudas surgieron. Durante más de 20 años, la muerte de Olson fue tratada como un suicidio. Todo cambió en 1975, cuando el Comité Church reveló al público la existencia de MK-Ultra y el uso no consentido de drogas. Solo entonces la familia Olson fue informada de que Frank había sido drogado con LSD por la CIA. Washington pidió disculpas públicas y ofreció indemnización, pero algo no encajaba. En 1994, la familia decidió exhumar el cuerpo. El análisis forense reveló lesiones en el cráneo que no coincidían con una caída desde la ventana. Parecían golpes previos al impacto. El forense concluyó: el caso debe ser considerado un homicidio posible. Incluso surgió una teoría inquietante, que Olson pudo haber sido asesinado antes de caer y que la caída fue el método para encubrir la muerte. Hasta hoy, el caso de Frank Olson permanece envuelto en sombras. La CIA sigue sosteniendo la versión del suicidio. La familia mantiene la convicción de que fue eliminado porque sabía demasiado o porque había comenzado a cuestionar lo que había visto. Frank Olson se convirtió en el símbolo trágico de MK-Ultra, un hombre absorbido por un sistema que no tenía límites y que, cuando lo creyó necesario, sacrificó a uno de los suyos para proteger el proyecto. Un misterio marcado por silencio oficial, documentos destruidos y una verdad que quizás nunca se sabrá por completo. Por más secreto que fuera MK-Ultra, ningún programa puede permanecer oculto para siempre. Durante los años 60 y principios de los 70, la CIA vivió un proceso caótico. Cambios de directores, oficinas cerradas, documentos reubicados. Y en ese desorden administrativo, un error histórico ocurrió. Cientos de cajas con archivos financieros de MK-Ultra no fueron destruidas. Habían sobrevivido completo. Por más secreto que fuera MK-Ultra, ningún programa puede permanecer oculto para siempre. Durante los años 60 y principios de los 70, la CIA vivió un proceso caótico. Cambios de directores, oficinas cerradas, documentos reubicados. Y en ese desorden administrativo, un error histórico ocurrió.
Cientos de cajas con archivos financieros de MK Ultra no fueron destruidas. Habían sobrevivido completo. La historia comenzó a destaparse gracias a una serie de periodistas, activistas y víctimas que exigían respuestas. Pero el punto de quiebre ocurrió en 1973, cuando el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir la mayoría de los documentos de MK Ultra. Helms sabía perfectamente por qué. Aquellos archivos contenían evidencia de experimentos ilegales en ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Lo que no sabía es que unas 20.000 páginas de informes contables habían sido archivadas por error en otro edificio. Esas cajas serían la llave para reconstruir el proyecto. Los detalles fueron tan perturbadores que incluso los senadores quedaron en shock. Se descubrió que la CIA usaba instituciones pantalla, fundaciones falsas para financiar estudios en universidades sin que los investigadores supieran quién estaba detrás. Todo para ocultar el verdadero objetivo: romper la mente humana y reconstruirla a voluntad. Las víctimas comenzaron a aparecer. Otras estaban tan traumatizadas que ni siquiera comprendían que habían sido parte de un experimento encubierto. Finalmente, el Congreso exigió explicaciones. Y por primera vez, la CIA se vio obligada a admitir públicamente que MK Ultra había existido, pero minimizó su alcance, asegurando que los resultados fueron poco útiles. Lo que no dijeron fue esto: el programa no fracasó por falta de ambición, sino porque la mente humana demostró ser mucho más resistente y compleja de lo que la CIA jamás imaginó. Una de las batallas legales más emblemáticas fue la de los pacientes del Allen Memorial Institute en Canadá, donde el Dr. Ewen Cameron llevó a cabo experimentos devastadores. Años después, varios afectados o sus familias demandaron a la CIA. Algunos lograron acuerdos confidenciales, otros nunca recibieron compensación. Había historias desgarradoras, personas que olvidaron cómo hablar y tuvieron que aprender de nuevo desde cero, pacientes que jamás recuperaron su identidad, familias divididas para siempre por los traumas, individuos que vivieron décadas sin saber por qué sus mentes nunca funcionaron igual. La CIA, presionada, admitió haber realizado experimentos poco éticos, pero siempre evitó reconocer su verdadero alcance. Jamás se reveló cuántos experimentos hubo, ni cuántas personas fueron víctimas, ni cuántos proyectos paralelos se mantuvieron activos después de la supuesta cancelación de MK Ultra en 1973. Se acabó realmente. Oficialmente, MK Ultra fue clausurado, pero muchos investigadores señalan que subprogramas sobrevivieron con otros nombres. Técnicas de interrogatorio usadas décadas después, como privación del sueño o aislamiento sensorial, son prácticamente idénticas. La obsesión por controlar la mente se transformó en proyectos más modernos, más discretos y con nuevas tecnologías. Muchos expertos creen que MK Ultra fue solo el comienzo, no el final. Las preguntas que siguen sin respuesta. Aún hoy quedan interrogantes perturbadoras. ¿Cuántos archivos se destruyeron realmente? ¿Cuántas víctimas nunca supieron que lo eran? ¿Cuántos proyectos derivados permanecen clasificados? ¿Y cuál es el límite moral de una institución en guerra por la superioridad psicológica? MK Ultra no solo marcó a sus víctimas, marcó un antes y un después en la historia de la inteligencia mundial. Demostró que, bajo suficiente paranoia, los gobiernos pueden cruzar cualquier línea ética, incluso convertir a sus propios ciudadanos en cobayas humanas. Hoy, décadas después, su sombra sigue presente. Y quizás la lección más inquietante es esta: si MK Ultra pudo existir en secreto durante 20 años,
¿Qué podría estar ocurriendo ahora mismo, lejos del escrutinio público?